para mí es un gusto estar aquí y quiero agradecer también a todas las personas que están participando. Gabriel hablaba del caos. Bien, ¿de dónde viene ese caos? Nosotros identificamos que ese caos viene de un mundo que por una parte está cada vez más interconectado, más automatizado, más informatizado, pero a su vez y paradójicamente cada vez es más incierto y nos trae más incertidumbre. Esa combinación de abundancia de información y de incertidumbre es la que trae el caos. Entonces, de lo que les vamos a hablar hoy es de una herramienta que lo que hace es buscar las ineficiencias y las oportunidades que se generan por dos consecuencias de ese caos dentro de las organizaciones. La primera es la existencia de múltiples factores interconectados que inciden en las cosas. Esos múltiples factores están reflejados en las bases de datos, de compras, de ventas, de gastos, de procesos industriales, de lo que fuera. Y por otra parte, los cambios externos, los cambios sociales, los cambios económicos, las crisis y demás, producen perturbaciones. Y esas perturbaciones impactan en la eficiencia y en la calidad. Entonces, ese es el centro de nuestra propuesta. Nuestra propuesta, van a ver que se la vamos a describir más del lado del problema que de la tecnología. Y bueno, aquí comenzamos. Lo primero es contarles un poquito la génesis de esta. Digamos, nosotros comenzamos estudiando los procesos de complejidad, primero con un fin experimental, analizamos datos abiertos provenientes de distintas realidades, accidentes de tráfico de Maryland, quejas de clientes financieros de entidades de Estados Unidos, censo de egresados de Colombia, y empezamos a encontrar resultados que nos sorprendían. Entonces dijimos, esto ya no es un experimento, ya esto es una herramienta, la presentamos en la Hackathon, que es un concurso que hace AGESIC. No fue muy bien, obtuvimos un segundo lugar. Luego decidimos presentarnos en un concurso de soluciones innovadoras de la ANI y Albir. Así nos fue muy bien también. Fuimos seleccionados entre las 4 empresas a las que le otorgaron el máximo de financiación en ese concurso. Y bueno, y después empezamos a operar. Les quiero contar así a vuelo de pájaro algunos de los logros más emblemáticos que hemos conseguido. Por ejemplo, detectamos una falta de adherencia muy importante a los tratamientos crónicos de pacientes hipertensos. Muchos pacientes no toman la medicación, ni siquiera la van a retirar. Hicimos un estudio de la incidencia de los traslados entre ciudades del Sistema Único de Salud de Brasil, a instancias del doctor Félix Rigoli, que es un investigador de la Fundación Osvaldo Cruz. Firmamos un NDA con un laboratorio internacional muy importante, hicimos preanálisis de ensayos y obtuvimos un muy buen feedback a instancias de futuros desafíos que estamos por empezar a encarar. Otro caso que me interesa contarles es el de Consulmed, una organización odontológica argentina, que estamos analizando cómo la pandemia ha afectado la asignación de turnos y agendas. Es una organización muy grande que que administra 12.000 profesionales. Bien, esa es más o menos a vuelo de pájaro, un poco de dónde surgimos y a dónde llegamos. Lo que me interesa destacar es que nosotros no tomamos la inteligencia artificial y dijimos, qué bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, sino que más bien fue al revés. Nosotros veníamos trabajando en el tema de complejidad, en el tema de múltiples factores, de incertidumbre, y dijimos, bueno, qué bien, hay una nueva tecnología que nos permite resolver este problema de una forma mejor. Ok. Pasemos a la siguiente, Gabriel. Bien, hasta hace un tiempo atrás, digo, yo creo que toda charla innovadora empezaba repitiendo, bueno, lo único permanente es el cambio. Creo que hoy es ocioso decir eso, todos estamos súper acostumbrados a los cambios, y no solamente
nos hemos acostumbrado a que los cambios son frecuentes, sino que creo que a esta altura ya estamos también bastante inundados de la idea de que esos cambios son sorpresivos, abruptos, radicales. ¿No? Inmediatamente cuando uno habla de eso aparece la imagen del COVID, pero no es solo el COVID. En los últimos 20 años han habido 30 crisis. En el siglo XXI hemos tenido 30 crisis económicas. ¿No? Ahí hay algunos íconos para recordar. En todo el siglo XX tuvieron 20, o sea, quiere decir que en 20 años ya tenemos una vez y media todas las crisis del siglo anterior. Pero no solamente estos cambios son crisis, también han sido cambios tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que ha tenido en nuestra vida las redes sociales o la uberización de la economía y mil ejemplos más que ustedes ya conocen. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Estas cosas impactan en la sociedad, pero también impactan en el comportamiento, en la conducta de los clientes, de los empleados, de los proveedores, de los organismos de control. ¿No? Y todo esto termina impactando en la eficacia y la eficiencia de los procesos. Ese es el punto. Y ustedes pueden decir, qué interesante, qué lindo, pero ¿qué tiene que ver con la analítica? ¿Qué tiene que ver esto con la analítica? Bueno, el centro nuestro es que la analítica habitual, la analítica a la que estamos acostumbrados, está pensado para detectar grandes desvíos en situaciones estables. ¿Por qué? Porque está basada en una estadística esencialmente predictiva. Y la estadística predictiva, lo primero que hace con los datos es limpiarlos. Le saca los outliers, le saca los ruidos, le saca las cosas raras, lo desestacionaliza, etc. Lo deja bien pulidito. Bárbaro, perfecto. ¿Por qué? Porque está buscando grandes tendencias estructurales. Pero si estamos en un mundo lleno de cambios imprevistos, de cambios abruptos, estamos perdiendo datos. Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, dice: la estadística tradicional produce ceguera frente a las perturbaciones circunstanciales. Pero esas perturbaciones circunstanciales son las que nos generan las pérdidas hoy y la que nos aleja de la posibilidad de aprovechar las oportunidades que están surgiendo hoy. Y sobre este punto nos vamos a ir deteniendo con ejemplos más concretos. Pasando más, Gabriel. Miren, antes nosotros apelábamos a un conjunto de teorías matemáticas para explicar esto y usamos unas palabras espantosas de estacionariedad, ergodicidad, fractalidad, pero ahora usamos unos ejemplos mucho más amenos que ilustran de una manera muy clara las cosas que enfrentamos. Por ejemplo, miren, uno de los desafíos que más nos han interesado a nuestros clientes es encontrar el sujeto ideal. Por ejemplo, encontrar cuáles son las máquinas virtuales de un data center con 4.000 y pico de máquinas que tienen el mejor comportamiento. Por ejemplo, esto se refiere a la configuración, ¿no? Memoria, procesador, versión del sistema operativo, disco, disponible, etc. Bueno, ¿cuáles son las mejores y cuáles son las peores? Con Plexus logra encontrar eso, identifica, mira, tal versión del sistema operativo con tal memoria, ¿verdad? Produce los peores resultados, y tal otro los mejores, o tales otros los mejores. Ahora, ¿por qué es necesario buscarlo como lo hace con Plexus Analytics? ¿Por qué no apelar a los métodos tradicionales de promedios? Bueno, y acá hay un ejemplo que está muy interesante. Este ejemplo está tomado del fin de los promedios de Todd Rose. Él cuenta que en el año 1943 un ginecólogo quiso encontrar al hombre y la mujer de salud perfecta. Entonces tomó las medidas de 15.000 personas. ¿Tá? Midió su altura, su peso, el ancho de su cintura, de su muñeca, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, no conforme con eso, después llamó a un escultor y le pidió que hiciera dos estatuas que representaran el promedio de todas esas medidas. O sea, tomó el promedio de todas esas medidas y lo plasmó físicamente en dos estatuas. Esas dos estatuas fueron adquiridas por un museo de salud de Cleveland y para patrocinar todo el proyecto llamaron a concurso, ¿no?, de las mujeres de Ohio para encontrar la que mejor se aproximaba a esa estatua perfecta. Daban un premio de $100, se presentaron 4.000 mujeres. El asunto es que de estas 4.000 mujeres, solo un 1% se aproximaba a dos de esas medidas. ¿Tá? Y el premio se lo terminaron dando a
aquí está el nombre, Marta, bueno, no sé cuánto, y que solamente se cumplía con 3 de las medidas. Tom Rose dice, lo más impactante de esto es cómo reaccionó el ginecólogo. El ginecólogo no dijo, el método de utilizar el promedio de todas las medidas es incorrecto. Sacó la conclusión de que lo que estaba mal era que las mujeres americanas estaban muy desajustadas y las mandó a hacer gimnasia. Bueno, si nosotros buscáramos las peores máquinas o las mejores máquinas utilizando promedio, caeríamos en el mismo error que este ginecólogo. ¿Bien? Si vamos a orientar una campaña de marketing al cliente promedio, bueno, no nos vamos a estar dirigiendo a nada. Si queremos optimizar una campaña de marketing o queremos seleccionar los clientes más rentables, lo que tenemos que encontrar son las diferentes combinaciones de los diferentes datos que estamos manejando que nos arrojan ese valor. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Otro ejemplo muy interesante sobre cómo los promedios confunden es lo que se dio en el año 1973 en la Universidad de Berkeley. Ellos recibieron una queja por discriminación, porque estaban aceptando un mayor porcentaje de postulantes de sexo masculino que femenino. Entonces, en principio, digamos, bien, ahí había un dato, había que analizar esto, y recién cuando se abrió el promedio por los departamentos, allí se saltó que en 4 de ellos se habían admitido mayor postulante de sexo más femenino que masculino. Entonces, quiere decir que si bien el promedio inicial podría servir para detectar que había alguna rareza, para poder tomar medidas concretas era necesario ir a un nivel mayor de profundidad. Entonces, había una confusión entre lo que era el comportamiento global, en donde se mostraba una fortísima discriminación, y lo que era el comportamiento individual a nivel de cada departamento, donde esa discriminación no era tan pronunciada. De hecho, en 4 era totalmente opuesta a lo que mostraba el promedio general, y en las otras 2 no era tan pronunciado como el promedio general. Entonces, si yo quiero hacer un call to action, si yo quiero tomar un indicador, un KPI, que está alejado de lo que deseo, y quiero tomar medidas correctivas para tomar soluciones, no tengo otro remedio que ir a un mayor nivel de profundidad. ¿Ah? Pasamos a la otra. Y acá me quiero detener un poquito en lo que es el problema, yo creo que más común dentro del ámbito de la gestión. Y es que el mundo de la gestión no es un mundo que se mueva alrededor de la distribución normal. Miren, si alguien nos dice, bueno, la población, el promedio de estatura de esta población es de 1,70 m, nos está dando muchísima información, porque nos está diciendo que la mayoría de las personas están entre 1,60 y 1,80. Algunos pocos medirán más de 1,95 m, algunos pocos medirán menos de 1,45 m. O sea, dándonos una cifra, 1,70 de promedio, nos están dando mucha información. Y esto es maravilloso para la distribución normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la distribución normal no es la distribución que aparece en los indicadores más importantes de las organizaciones. Es Pareto. Pasamos al siguiente, Gabriel. Y en Pareto, el promedio no nos dice prácticamente nada. Miren, acá tenemos una distribución Pareto matemáticamente pura que tiene un promedio de 100. Nosotros viendo que tiene un promedio en el lugar 100, no podemos ni imaginar que el 70% de los casos están entre el 15 y 35. ¿No? O sea, la distribución Pareto que tan comúnmente aparece en las fallas, en los clientes, en los costos, si nosotros tenemos un indicador, un KPI que nos está dando el promedio, podemos ver cosas muy gruesas, pero se nos está pasando mucha información por debajo. Vamos a la siguiente transparencia. Acá tenemos un ejemplo tomado del mundo real. Son gastos de laboratorio.
¿está? Análisis clínicos, y tenemos el gráfico de sus costos. Vean que llega a valores casi de 200.000, pero el promedio está en 8.000 y algo. ¿Bien? Bueno, nosotros hemos hecho experimentos donde tomamos algunos de los costos principales y los aumentamos en un porcentaje considerable. Está entre un 7, un 8, un 10, un 15%. El promedio apenas se mueve. O sea, puede ser que en una organización estén subiendo los costos más importantes y el promedio apenas me lo refleja. Pero lo que es peor o igual de grave es que si en la larga cola un grupo empieza a cambiar su comportamiento y empieza a crecer progresivamente, se tarda muchísimo en que eso aparezca en el promedio. ¿Tá? Entonces, si hay un cambio de comportamiento en los clientes, cambios de comportamiento que son súper frecuentes en un montón de realidades, miren, como ejemplo, pensemos solamente en esto que es muy gráfico y hablábamos una vez con Consulmer. Hace unos años atrás, los brackets eran algo que usaban exclusivamente los adolescentes. Era algo que uno veía en personas de entre 11 y 17 años. Hoy los brackets, los aparatos, se usan a cualquier edad. Han cambiado los criterios estéticos, han cambiado los criterios culturales, entonces las personas se comportan distintos. Los primeros que se dan cuenta de que las cosas están cambiando son los que pueden aprovecharlas si son oportunidades o pueden evadirlas más rápidamente si son problemas, ¿verdad? Entonces, los promedios, los estadísticos, la limpieza de los outliers, todo eso nos impide encontrar resultados. Dale a la siguiente, Gabriel. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que nosotros hacemos es usar la inteligencia artificial no para predecir. Usamos la inteligencia artificial para crear un mecanismo ultra sensible a los cambios. ¿Ya? O sea, analizamos todas las combinaciones, todo contra todo, y encontramos aquellas combinaciones que producen los mayores desvíos en las proporciones o en las tendencias. ¿Bien? Ahora, eso implica, si lo fuéramos a hacer por métodos tradicionales, sería imposible. ¿Por qué? Porque tiene que se generan una cantidad de combinaciones imposibles de manejar. Por ejemplo, si tengo 10 variables, 10 campos en un archivo, se generan alrededor de 1000 combinaciones. Si tengo 20 variables, estamos hablando de 1.000.000 de combinaciones. Si estamos en 30, se generan 1.000 millones. Algunos de los datos que le va a mostrar Gonzalo, que ahora va a pasar a mostrarles ejemplos concretos, tienen 60, 70, 80 columnas, 40 columnas. Son miles y miles de millones de combinaciones posibles. Entonces, la única manera de encontrar estos desvíos, comparando todo contra todo, es usar inteligencia artificial. Pasa nomás ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no voy a entrar en la parte técnica, en detalles técnicos. Simplemente le digo que tenemos dos bloques. Hay un bloque donde hay una serie de algoritmos internos que se comportan, digamos, de manera clásica, hacen agrupamientos, clasificaciones, categorizaciones, toman los datos de entrada y generan una serie de combinaciones. ¿Tá? Esto se hace a través de algunos algoritmos de inteligencia artificial clásicos, de árboles, algoritmos genéticos, clusterización. Bueno, eso funciona de manera automática. Luego se genera un conjunto de datos, ¿tá? Que añadimos en un segundo bloque que tiene una interacción muy fluida con el usuario. A través de algoritmos heurísticos, conversa con el usuario. Como decía hoy Gabriel, en realidad la inteligencia artificial no es inteligencia, es fuerza de cálculo. La inteligencia termina estando en el ser humano. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar la fuerza de cálculo de los algoritmos de inteligencia artificial para calcular los desvíos, seleccionar los más relevantes, quedarnos con ellos y después, a través de alguna forma de inteligencia artificial más interactiva, tipo heurística, le permitimos al usuario seleccionar. Lo último que quiero decirles es que esto nos permite generar una serie de beneficios prácticos muy importantes. El primero es, nos anticipamos, como los algoritmos son ultrasensibles, nos anticipamos a lo que son
los impactos en los KPI, ¿tá? O sea, los KPI habituales, antes de que impacten en los KPI, podemos encontrar los desvíos. Si los desvíos aparecen en los KPI y no sabemos de dónde vienen, podemos estudiar por qué se produce ese desvío. Otra característica importante es que como analizamos todos los desvíos y después seleccionamos los más importantes, el usuario no tiene por qué preguntarlo. Eso es algo que hemos visto, hemos comprobado con usuarios de herramientas de BI muy avanzadas, que nos han dicho, bueno, el problema que nosotros tenemos con estas herramientas es que no sabemos qué combinar con qué. Eso en Complexus Analytics no existe, porque Complexus Analytics compara todo contra todo. Lo que nosotros le damos, él lo usa para compararlo. Después selecciona dónde están los desvíos y me los muestra. Entonces, él me llama la atención sobre aquellas cosas y encontramos cosas que a priori sería imposible que a alguien se le ocurriera preguntar. Y después, el otro tema importante es que como comparamos todo contra todo, también podemos hacer una selección, como les decía hoy, de los sujetos que ofrecen más rentabilidad o que ofrecen mejor salud o que ofrecen mejor calidad con máquinas, personas. Ahora Gonzalo va a mostrarles algunos casos interesantes.